Las resoluciones de los organismos internacionales como fuente del derecho internacional encuentran su mayor desarrollo en la mitad del siglo XX. No fueron incluidas como fuentes del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional y son consideradas como una fuente moderna. Esta fuente no es considerada una fuente tradicional, por lo que no la encontramos en el Estatuto de la Corte de la Haya. Pero ¿de dónde se origina la capacidad normativa de las organizaciones internacionales? Bueno, para que una organización internacional pueda generar normas obligatorias para sus miembros, debe contar con un orden legal que lo permita. Este orden se plasma en el denominado Tratado Instituyente de cada organización internacional. Dentro de este se encuentra el derecho originario o primario de cada organización, que sienta sus bases en la producción del derecho derivado o secundario. Un tratado instituyente de una organización internacional tiene características que lo diferencian del resto de los tratados. Como ya lo habíamos mencionado, una de las características propias de los tratados constituyentes es la creación de un nuevo sujeto legal. A partir del nacimiento de la organización internacional se otorgará a ellas distintas facultades, dentro de las cuales es posible encontrar la capacidad normativa. Esta capacidad será el reflejo de la autonomía de la organización, ya que se trata de una voluntad distinta a la de sus miembros individualmente considerados. Los tipos de resoluciones o acto de las organizaciones internacionales deben tener efectos externos a la organización internacional, es decir, que afectan a otros sujetos internacionales o incluso pueden llegar a ser obligatorios para personas naturales. A estos actos se les conoce como resoluciones. Entre los aspectos más comunes que pueden encontrarse y teniendo en cuenta que la denominación que se les da a estas resoluciones es distinta en cada organización internacional, se reconoce como formas de actos la recomendación, la declaración, la convención y la regla o decisiones obligatorias. No todas estas formas están dotadas de fuerza normativa. Recomendaciones. Son las sugerencias o una invitación de comportamiento que realizan las organizaciones internacionales a sus miembros, sea esta una acción o una abstención. Las recomendaciones carecen de fuerza obligatoria para los miembros a las que son dirigidas. Sin embargo, existen formas de aumentar o fortalecer el efecto legal de ellas. Sin embargo, la aceptación de una recomendación no se encuentra regulada por el derecho internacional. La Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO son organizaciones internacionales que cuentan en sus respectivas constituciones con tales disposiciones. Las declaraciones. Este tipo de resolución son utilizadas cuando una situación fáctica o legal no es lo suficientemente clara o carece de una interpretación ampliamente aceptada. Al no ser regulada constitucionalmente, no puede atribuirse ningún efecto legal. Aún así, las declaraciones pueden contener normas obligatorias para sus miembros. Nos referimos específicamente a la costumbre. Una declaración puede venir a codificar una regla constitucional. Las Naciones Unidas es la principal organización internacional emisora de declaraciones, la mayoría de las cuales han gozado de amplio apoyo. Las convenciones son aquellos tratados multilaterales redactados dentro de una organización internacional, generalmente por el órgano en el que participan todos sus miembros. Una vez ratificada, goza de poder obligatorio de los tratados y le son aplicables las reglas propias de los tratados en el derecho internacional. Aún así, las convenciones no tienen poder obligatorio absoluto. En algunos casos, las convenciones pueden incluso estar destinadas a obligar únicamente a ciertos miembros. Una convención debe ser ratificada para tornarse obligatoria. Por último, encontramos las reglas o decisiones obligatorias. Estas se reflejan con mayor potencia en las decisiones dentro de cada organización internacional. Estas resoluciones adoptan distintos nombres y es
y en cualquier formulación legal que tenga fuerza legalmente obligatoria. Según el profesor Remiro, podemos encontrar dos tipos de decisiones. La primera, que son las obligaciones del resultado, que dejan a los miembros la adopción de medidas determinadas para la satisfacción del resultado. Las segundas son denominadas como obligatorias en todos sus términos y directamente aplicables a un ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Estas imponen obligaciones tanto de resultado como de comportamiento. Un ejemplo es el reglamento de la Comunidad Europea. Su artículo 288 del Tratado de la Unión Europea posee las características antes descritas, ya que es un tratado de actos de carácter general, obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables a todos sus miembros. Obligan tanto a los Estados miembros y a sus instituciones como también a los particulares. Entre los ejemplos que podemos ver de estas organizaciones internacionales, la organización que más ha profundizado en su evolución es la Unión Europea, la cual ha perfeccionado un sistema de producción de normas obligatorias para cada uno de sus miembros sin equivalente en la comunidad internacional. En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas, el órgano capacitado para generar normas obligatorias es el Consejo de Seguridad, que se ha visto entrampado en la realización de su labor.